Comienza Pala Extra, viernes de conversación con Pedro Sánchez y su invitado. Hoy en Pala Extra me traigo a alguien muy especial, Santi Delgado, para pensar juntos en voz alta, sobre todo sobre el derecho a una muerte digna, que fue algo que en algún momento traté en Pala Extra y por ahí saltó él diciendo: un día me gustaría hablar contigo de esto. Luego hablaremos con él de otras de sus vertientes. Quiero hablar de sus podcasts, quiero que hablemos algo también de un programita que me presentó por Telegram para descargar episodios de podcast, algo que puede serte de utilidad. Pero quiero abordar en primer lugar el asunto por el que él me pidió inicialmente venir a Pala Extra. Antes de saludarle, os saludo a vosotros. Egunon, buenos días. Hoy es viernes 10 de abril de 2026. Este es el capítulo 1784 de Pala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y hoy también las de Santi. Santi, buenos días. Hola, buenos días. Oye, gracias por pasarte por aquí y sobre todo gracias por ofrecerte, que a la gente le da mucho apuro, a veces, pero yo, sabéis, sobre todo los que estáis en la comunidad de Telegram, que, bueno, lo he dicho muchas veces, o sea, para mí el podcast, la diferencia entre esto respecto a un medio de comunicación tradicional o incluso a los podcasts de las empresas o de las empresas de comunicación es que todos somos en un momento dado entrevistables, somos oyentes, pero al mismo tiempo somos esta cosa que dicen ahora de creadores de contenido, que no me gusta nada, pero bueno, que hacemos podcast, escuchamos los podcasts de otros. O sea que gracias por haber, digamos, superado la barrera, el miedo y por otra parte esa cuarta pared que separa siempre la creación del que la consume y te animaras a contactarme. Pues nada, gracias a ti por tu espacio y por aceptar propuestas, aunque sean afiladas. Son complicadas, sí, son complicadas. Y además, lo bueno, cuando uno es libre con estas cosas, es que yo no sé exactamente qué es lo que tú piensas. Y el rato que vamos a dedicar a esto, pues puede ser que coincidamos en muchas cosas, que no coincidamos en muchas cosas. A veces incluso se agradece no coincidir porque eso genera debate. En fin, en cualquier caso, gracias por venir. Aclaración, para no dejarlo para el final, en muchas redes tú eres Yago Llopis. Sí. Con Y ambas. Sí, no, la segunda con ella. Cierto, Sí, vale. Sí. Mi memoria visual, que antes era buena, está empezando a decaer. Tienes razón. Sí. Yago Llopis, que no es más que mi nombre, Yago Santiago, y mi segundo apellido. Que es una manera un poco... Bueno. Es una manera de ocultarte un poquito sin ocultar del todo. Bueno, sin más pretensiones, pero... Bueno, muchos artistas, no quiero decir que yo lo sea para nada, pero bueno, muchos escritores y pintores y tal han utilizado el segundo apellido. Que teniendo en cuenta que tienes tú una edad ya también, no voy a decir que mucha, porque aquí yo tengo lo mío, pero en aquella época seguramente es el apellido de tu madre. Claro. ¿Por qué quieres venir aquí a meterte en ese jardín de la muerte digna? Pues mira, básicamente yo el año pasado tuve pues unas circunstancias familiares Uh-huh. y bueno, que me han llevado a pensar y a plantearme cosas para mí mismo, ojo, no para no para nadie más. No para practicar la eutanasia al resto de la familia. Eso es. Nada, bueno, tampoco sin ánimo de, digamos, de empezar a contar aquí penas, pero bueno, el año pasado pues
tuvimos en casa a un tío mío que está muy mayor, tiene 92 años y bueno, de una manera de urgencia, digamos, es un tío que no tiene hijos y bueno, pues digamos que solo me tiene a mí. Y yo no tengo hermanos, con lo cual pues tenía todas las papeletas. Y bueno. Es que las familias clásicas, Santi, cumplían una función. Quiero decir, casarse estaba muy bien porque se tenían hijos que te cuidaban, o una mujer que te cuidaba, o un marido que te cuidaba. Y luego las familias de más de 1 o 2 hijos, pues tienes la cosa de que te repartes un poco el cuidado. Pero esto que tú me estás planteando te sorprendería cómo estamos llegando a la edad de cuidar las personas de un determinado momento de la historia de España, en donde ya no se tuvieron en algunos casos tantos hijos, y esto es un problema. Es un problema muy serio, es una crisis de cuidados brutal. Y además que actualmente vivimos muchos años. Sí, porque por suerte. Hace, no sé, 50, 60 años, con esa familia, digamos, más tradicional que tú comentabas, una persona que llegara a los 70 años ya era muy viejito. Sí. Aunque por supuesto que había gente que llegaba a los 90 también, pero eran contados. Y la gente se moría antes, y no por el hecho de morirse antes, sino porque los familiares evidentemente eran más jóvenes. Nosotros ahora mismo, en mi familia, que bueno, somos mi madre, que además mi madre no es hermana de mi tío, son cuñados. Mi madre, que tiene ya 80 años, estoy yo y está mi mujer, que mi mujer es mayor que yo. Entonces, bueno, empezamos aparte que somos pocos, tenemos unas edades que... Sí. Yo soy el más joven de todos y tengo 53. Yo te confirmo. Entonces, te pues confirmo. Fíjate, es un... Sí, es así. Yo te confirmo que por mi despacho pasan personas rondando los 70 años que son cuidadores de personas de más de 90. Sí. Claro, pues oye, aquí ya sabes que somos muy de monte, la gente a veces se mantiene en forma, tal y cual, pero no todo el mundo está en las mismas circunstancias. Quiero decir que con 70 años ya empiezas a afrontar temas de salud cardiovascular, temas de propia fuerza muscular, de mover a una persona con impedimentos y tal. Y entonces dices, se está cuidando de alguien de 93 años, alguien que tiene 71, y dices, madre mía de mi vida. Es así, es así. Bueno, y entonces todo eso toda esta etapa, que bueno, ha durado pues unos meses, a mí me ha llevado a reflexionar sobre el sentido de la vida llegado cierto punto, ¿no? Yo vuelvo a repetir, más que pensando en los demás, es pensando en mí mismo. Digo, poniéndome yo en la situación suya, y entonces, ¿hasta qué punto merece la pena seguir viviendo? Quiero decir, cabe el concepto... Todo esto es, digamos, quizá demasiado filosófico, pero cabe el concepto de llegar al final de tu vida, pero que no te mueras. Cabe el concepto de llegar al final de, digamos, de tu vida útil con la sociedad, con los demás, incluso contigo mismo. Pero que llega ese final de la vida en el que ya solo te queda esperar, sentado a lo mejor en una silla de ruedas, con suerte cerca de una ventana, y esperar durante 5, 10 años, o a saber cuánto tiempo Sí, esas rutinas. Iba a comparar a las personas, a los seres humanos, con un Ford Fiesta. No sé si es la mejor opción. Bueno. Para no meternos en fregados. Claro. Pero no, es ese momento en el que te das cuenta que has comprado aquellos primeros Ford Fiestas que no había manera de romperlos. Y estaba ya todo el mundo con una generación de vehículos completamente distinto, y tú decías, ya, pero es que el mío sigue cumpliendo función.
A ver, yo no sé si decías, ¿no? Eso, un poco, desde un punto de vista un poco funcional como para la sociedad. Yo iría más allá, ¿no? Porque la funcionalidad para la sociedad igual es una cosa que viene de una cosa que me dijeron una vez insultándome, ¿no? Del trabajismo, ¿no? De que todos tenemos que producir o tener algún tipo de utilidad. Bueno, cada vez hay más gente que lo tiene claro y que se lo puede permitir de una manera o de otra, porque o tiene dinero o bien renuncia a una forma de vida excesivamente, quiero decir, que vive con 150 euros al mes, no sé, de esta gente que se va a Indonesia. Me preocupa más la parte de la dignidad de esa vida, ¿no? Que creo que es lo que tú reflejabas en ese me dejan aparcada en una silla de ruedas mirando por una ventana. Algunas residencias antiguas están diseñadas con una esquinita en la habitación. El propio edificio del Aqua 1, donde yo fui director, era una antigua residencia y entonces era muy curioso porque yo tenía mi despacho y la zona donde me habían puesto la mesita de reuniones, digamos, estaba pegada a una ventanita. Y yo decía, pero qué extraño porque aquí no termina de caber esta mesa redonda, pero al mismo tiempo está este espacio. Y me viene un día mi secretaria y me aclara. Me dice, no jefe, si es que esto era una residencia de ancianos. Le habían hecho el huequito a cada habitación para poder aparcar, como tú dices, la silla de ruedas allí, ponerle el freno y dejarle a la persona mirando la vida pasar, nunca mejor dicho. Entonces, claro, ¿eso es digno? ¿No es digno? La ley de muerte digna que tenemos llega hasta donde llega. No es tan fácil convencer a los médicos y a las médicas del sufrimiento emocional de querer dejar la vida, porque tú digas, ya he vivido suficiente, me estoy aburriendo, me aburro, ¿no? Lo hemos visto hace poco con el caso de esta chica que su padre y la gente de abogados cristianos ha alargado durante un año su agonía y su solicitud de muerte digna. Después no sé si ha sido el Supremo o quién. He leído la noticia de que de alguna manera se da carta de naturaleza a que los familiares puedan poner impedimentos y recurrir la solicitud de derecho en la solicitud de muerte digna de una persona, lo cual pues ya veremos esto a dónde nos lleva, con algunos límites, pero ya veremos a dónde nos lleva. Pero yo ahí estoy contigo, es decir, ¿en qué momento la vida deja de tener sentido? Claro, sí, esa es la cosa, porque, a ver, la ley de eutanasia, claro, tiene unos supuestos pues muy concretos, ¿no? Una enfermedad incurable, con un sufrimiento extremo, en fin, tienes que, para que, digamos, te reconozcan legalmente. Y además la eutanasia, digamos que tienes que estar en una situación, digamos, de una invalidez absoluta, de tal manera que es otra persona la que te tiene que aplicar bueno, iba a decir el medicamento. Claro, no es medicamento en sí porque no curas, sino todo lo contrario, ¿no? Pero, bueno, los fármacos para cesar, ¿no?, la vida. Pero es que yo voy más allá, estando en una situación, digamos, digamos, no incapacitante. Yo lo pienso por mí y digo, a mí no me gustaría llegar a ese punto. Ese punto, pues yo, fíjate, yo tampoco tengo hijos, con lo cual, pues bueno, va a llegar un momento en el que, por así decirlo, me voy a quedar solo. No tengo hermanos y no tengo hijos, pues adivina quién se va a ocupar de mí. Pues como no sean las hermanitas de la caridad, ya me contarás. La Comunidad de Madrid. Sí, precisamente. Sí, me iré al ático de Ayuso allí a que me cuide ella. Ahí hubo, no quiero hacer humor con esto, pero ahí hubo eutanasia sin ley ni nada. En fin. No, pero es verdad que a muchas personas al final el recurso que les queda no es un recurso menor. Por suerte vivimos en un estado social de derecho. Pero hay que cumplir requisitos, ¿eh? Claro.
Quiero decir, como tú te mantengas firme como un junco y más o menos hagas tu vida, por mucho que tú digas quiero irme a una residencia porque yo así no puedo estar, tú necesitas un grado 2 muy alto o un grado 3 para ingresar aquí en Euskadi, que tiene más medios, para ingresar en una residencia. Sí, sí. Nosotros estamos ahora con el trámite de la dependencia de mi tío. Ya nos han hecho la entrevista y ahora, bueno, nos quedan unos cuantos meses para recibir la resolución. ¿No os han dicho siquiera al pasar por casa lo que os van a dar? Sí, nos lo han dicho de viva voz. Vale, es que aquí se entrega como una especie de albarán amarillo. No, bueno, es que mira, es que además no, ha sido en la residencia, porque mi tío desde el 2 de enero pues ingresó en una residencia privada. Sí. Y que incluso, no sé en otros sitios, pero aquí en Madrid, incluso por una residencia privada, meses esperando. O sea, incluso por una privada, ¿eh? Sí, está todo lleno. Poniendo 3.000 o 4.000 pavos encima de la mesa. Sí. No, aquí eso no. Aquí si pones los 3.600, 3.800, aquí lo tienes. Aquí nosotros nos hemos recorrido muchas residencias de unas pequeñitas, digamos como más, entre comillas, familiares, ¿no? Pues no sé, de 30, de 40 residentes. De ahí hasta estas grandotas. Ahora mismo está en una grandota de una de estas compañías que hay. Sí, de las mismas que están ocupando la salud privada y todas estas. Sí, bueno, es una famosa compañía de seguros de salud. Sí. Vale, me puedo hacer una idea. Y ya está. Y bueno, pues volviendo al tema de la dependencia, no sé, en otros sitios, aquí en Madrid, si el anciano está en casa, vienen presencialmente, pero si está en una residencia, se hace por videoconferencia. Sí. Por videoconferencia. Sí. Aquí no, aquí se visita, aunque sea en residencia. No, aquí es por videoconferencia con la trabajadora social de la Comunidad de Madrid, la trabajadora social de la residencia, una médica, un médico. No, el médico hace una especie de informe y tal, pero ya está. Y el familiar que está, digamos, a cargo, ¿no? Aquí el equipo el equipo que visita lo forman un médico, médica y una trabajadora social. Pues sí que nos adelantaron que seguramente le den un grado 2. Pero bueno, claro, hay que verlo por escrito. ¿Grado 2 suficiente para plaza residencial? Digo porque el grado 2 es la frontera. Hay grados 2 que no. Hay grados en principio los ¿cómo se dice? Los servicios que nos ofreció la trabajadora social de la Comunidad de Madrid eran centro de día, una prestación que hay económica. Sí. Y nos preguntó, me preguntó a mí si iba a pedir la prestación. Le dije que sí, claro, y que si iba a solicitar plaza en residencia pública. Y le dije que bueno, que de momento estaba allí, que de momento no, con lo cual más adelante, una vez que tengamos la resolución, pues ya se podría pedir, aunque eso también lleva, claro, meses y meses, si no... Sí. No sé cómo es en Madrid, aquí se solicita lo que llamamos un cambio de PIA, un cambio de plan individual de atención, creo que se llama. No tienen que volver a revisarla, simplemente es con el grado que tienes, tú has elegido una cosa y simplemente pides cambiar tu elección. O sea, la elección no es definitiva. Y desde luego aquí, para ingresar en residencia se necesita un grado 2 alto, con muchos puntos, ¿vale? Los grados, ya que estamos con esto, para culturilla general, la dependencia empieza en 25 puntos que se van sumando respecto a las cosas que tú no puedes hacer por ti mismo, te van dando puntos. Cuando llegas a 23, 24, eso es riesgo de dependencia, pero no te sirve para nada. Con 25 te dan un grado 1, con 46 te dan un grado 2 y con 59, puede ser, con 60, me estoy liando ahora, no me acuerdo, he desconectado, te dan el grado 3. Entonces, hay saltos, o sea,
Aquí, por ejemplo, si tú lo tienes en una residencia, aunque la estés pagando tú o la esté pagando la persona interesada, no te dan la prestación por cuidados en el entorno familiar. Porque la prestación te dicen, si usted no cuida, pero yo estoy pagando esto, ya. Incluso con grados 2 y grados 3, si lo que tienes son cuidadores profesionales con él en casa o cuidadoras, tampoco te dan la prestación porque se supone que el cuidado en el entorno familiar lo tiene que hacer la familia. Esto para mí es más que cuestionable, ¿no? Porque la familia tienen trabajos, tienen historias. Claro. No ingresas al anciano en la residencia, estás cuidando de él con ayuda de una profesional. Si no estás empadronado en casa con la persona cuidada, no te dan la prestación. Que tampoco estamos hablando de una millonada, ¿eh? Aquí el grado 1 son, me parece que 180 euros, el grado 2 pueden ser como 300 y el grado 3 son como 500, una cosa así. Sí, pues más o menos. Ninguna es locura. lo que yo he escuchado aquí. Ninguna locura. Bueno, y entonces toda esta situación familiar que te agradezco que hayas expuesto aquí con transparencia, con tranquilidad, hace que tú digas, cuando yo esté en estas, con esa edad, con menos, con más, lo que me toque en la vida, lo que toque, en el sorteo, ¿yo qué quiero hacer? Porque claro, tú decías la ley de muerte digna. Bueno, hay leyes de muerte digna en las comunidades autónomas que tienen que ver casi siempre con otras cosas, ¿no? La posibilidad de rechazar tratamientos, toda esta historia. Pero luego está, como tú bien has dicho, la ley de muerte asistida, la ley de eutanasia, que es la Ley Orgánica 3/2021. Y ahí, como tú muy bien has dicho también, enfermedad grave e incurable, padecimiento grave crónico e imposibilitante que suponga sufrimiento físico o psíquico. Es decir, si tú te quieres morir porque te quieres morir, no tienes derecho a morirte. Correcto. De hecho, ni siquiera existe una palabra para eso. Porque... Para el deseo de morir sin tener una sentencia de muerte en tu diagnóstico. Eso es. Sí, a ver, lo primero que nos viene... A ver, retiramos eutanasia del léxico, porque bueno, ya vemos que no se ajusta a lo que estamos hablando aquí, ¿no? No estamos hablando de una enfermedad grave, incurable, en fin, con todos los supuestos. La otra palabra es suicidio. Pero el suicidio, al menos yo, de una manera, sin ser profesional de ningún sector, de ningún ámbito relacionado con la salud mental, yo el suicidio siempre lo he relacionado pues con depresiones o con trastornos graves de enfermedades mentales, ¿no? Entonces, yo pienso por una tercera opción, que es, oiga, yo he vivido mi vida, tengo X años, los que sean, me encuentro en una situación ya que no me puedo valer por mí mismo, pero no tengo una enfermedad grave. Bueno, pues de una manera reposada, consciente, de una forma racional. Sin sufrimiento, porque la ley de eutanasia te exige estar sufriendo. Claro, sin sufrimiento, más allá de, bueno, del sufrimiento que te pueda causar todo este come, ¿no? Todo este elaboración mental y tal. Bueno, no sé. No hay un concepto, no hay una palabra para decir, bueno, yo considero que he llegado al final de mi vida, aunque pues, por la salud, por mi genética o lo que sea, no me muera. Oye, que a lo mejor personalmente yo ni llego a esos años y me da cualquier cosa mucho antes y me quedo en el sitio y no tengo que pasar por todo este dilema. Pero bueno, y sí. Y si llego, no sé, imagínate a 100 años y estoy ahí esperando a que pasen los días y que venga una señora, porque suelen ser señoras, a que me duche, a que me vista,
a que me baje al salón a esperar a la hora de comer, en fin. Comer ya sin ganas y sin... Bueno, porque ¿qué te va a llevar? El almuerzo que te va a llevar al día siguiente, ¿no? Que va a ser otro día igual, en fin. Sí, un poco esa... pues lo que decíamos antes, ¿no? Ver la vida pasar, esa... Yo creo que aquí, no sé cómo lo ves tú, yo creo que aquí hay una influencia poderosísima de de nuestra cultura católica, al fin y al cabo, ¿no? La Iglesia defiende oficialmente que la vida es un don de Dios, por lo tanto, los seres humanos no debemos tocarla, ni para promover la concepción, ni para promover la muerte de otro ser humano, ni siquiera por razones humanitarias. Uh-huh. Por lo tanto, es muy curioso, ¿no? Es decir, porque fíjate que yo entiendo la postura de la Iglesia con el aborto, la entiendo, no la comparto, pero la entiendo, ¿no? Pero me resulta mucho más curioso que la Iglesia hoy siga teniendo una doctrina como la que tiene respecto a los nacimientos fuera de lo que es una concepción natural, cuando la ciencia lo permite, ¿no? Uh-huh. Y sin alterar, diría yo, que ninguno de los principios de la Iglesia Católica. Lo que pasa es que es verdad que el principio fundamental en torno a la concepción de la vida de la Iglesia Católica tiene mucho que ver con eso, con considerar la vida un don de Dios, por lo tanto intocable. Dios te la da, Dios te la quita. Si no está de Dios, por seguir un poco con este lenguaje, que tú, haciendo conocimiento carnal con otra persona del sexo contrario, claro, tengas criaturas, no deben nacer. No hagas nada porque lo que hagas será pecado. Uh-huh. Pecado, traer una criatura al mundo ayudándote de la ciencia es pecado. Y luego, por supuesto, lo contrario ni te imaginas. Salvo, y voy a ser un poco malo, salvo que hayas sido una mala persona y te hayas ganado una condena a muerte en algún país en donde están totalmente dispuestos a ir allí, a darte la bendición. Aquí no hablo solo de la Iglesia Católica, hay muchas otras iglesias, a darte la bendición y a dejarte morir en paz en una silla eléctrica o en una inyección en una prisión del estado de Texas, por ejemplo. Eso tampoco está tan mal. Entonces es difícil luchar. Y luego, una cosa que yo me he encontrado y que lo he contado en Bala Extra, aprovechando lo que ofrece Osakidetza, entiendo que con el tema de las leyes estas autonómicas que no son de eutanasia, sino de muerte digna, elegir qué quieres y qué no quieres, ¿no? El testamento vital. Sí. Esto es un lío. Yo estuve y al final me llegó un aviso, porque esto lo tienes que hacer con el certificado digital, en mi caso del propio gobierno vasco, y me dijo, hemos borrado todo su proceso porque lleva usted 14 días sin terminar el cacharro. Digo, ya, es que estoy decidiendo cómo quiero morir. Y si me dieran ustedes 14 meses en lugar de 14 días, no sé por qué les preocupa tanto. Si ahí solo estoy entrando yo con mi usuario, mi contraseña y mi SMS, ¿no? Entonces es difícil. Fíjate que hablaron de darnos formación a los trabajadores y trabajadoras sociales para ayudar con esto. Después dijeron que se la iban a dar a los médicos. No sé cómo un médico te puede ayudar a hacer el testamento vital si lo que puede es verte durante 7 minutos. Ya. Es complicado, pero volvemos a lo mismo. Esa muerte digna no tiene que ver con lo que tú y yo estamos hablando. No. Esa muerte digna tiene que ver con que tú ya has sufrido un ictus y has dejado por escrito que si necesitas respiración artificial y no vas a recuperar en ningún caso la conciencia, te dejen morir y te retiren el respirador. Uh-huh. Que si estás en coma, en un coma natural, no en un coma inducido, te dejen morir porque no quieres vivir en coma ni hacer que te esté cuidando ni el sistema, ni tu familia, ni nadie, ¿no? Tienes que ir tomando decisiones, tienes que tener testigos que firman contigo eso y luego esos testigos no pueden ser la persona a la que tú le delegas
esta toma de decisiones, Ujú. que en mi caso iba a ser Guillermo, que también es un marrón que tú le dejas, pero bueno, que Ujú. tiene que cumplir con tu... A mí, si mis padres me dejaran este marrón, con gran dolor de mi corazón, pues haría lo que me pidieran, ¿no? Pues nuestro hijo toma la decisión en base a que queremos esto sí y esto no, ¿no? Yo pongo el ejemplo. Yo quiero ser reanimado si mañana sufro una parada cardiorrespiratoria y llega una ambulancia a tiempo o hay cerca una máquina de RCP. Sí, quiero ser reanimado. ¿Qué sale de esa reanimación? No, es que has estado media hora en muerte cerebral y entonces has tenido una anoxia y ahí ya pues no sales de un coma. Pues vale. Bien que hayan intentado ustedes reanimarme, pero si yo no vuelvo a la vida 100%, por favor, desconéctenme de todo. Cesen Eso en es. la alimentación, cesen en la historia. Esto digamos que con muchas dificultades, pero está también escrito. Pero volvemos al problema principal que nos ha traído aquí y que ya veo que no hay discrepancia entre tu manera de ver las cosas y la mía. Ujú. ¿Y si yo una mañana me levanto y digo, pues mira, ya no me apetece ver cine, ya no me apetece escuchar podcast, he tenido una vida larga con un hijo estupendo, maravilloso, que le he querido mucho, ahora le veo poco porque él ya tiene su vida, tal y cual, y yo me quiero ir ya? Eso es. Eso es. Es el gazpacho de Rosy de Palma, ¿no? Sí, correcto. En mujeres, solo que un poquito Correcto. más cargado. Sí, yo antes tenía por casa tranquimacines que siempre dan juego. También tengo alcohol de alta graduación que no bebo, pero siempre está ahí porque, no sé, lo he vivido en casa de mis padres, ¿no? Nunca beber alcohol de alta graduación, pero siempre tener alguna botella por si viene alguien. Yo a mi casa normalmente no invito a nadie, pero bueno, por si viene alguien. Entonces digo yo, pues no sé, media botella de whisky y esto, pero es que ya ni siquiera tengo esas pastillas. Entonces, al final, lo que tengo claro en la vida que no voy a hacer nunca, Santi, es saltar por una ventana, comprar una cuerda, no quiero ser explícito, Ya. ni cosas de estas. Bueno, ¿no? pero es que eso, a ver, digamos, tener claro, digamos, que has llegado al final de tu vida, aunque no te mueras, no quiere decir dejar este mundo de una forma violenta y... Claro. Claro, o sea, bueno, vamos a hacerlo de una manera, digamos, indolora, algo así como lo que dice todo el mundo, que cuando le preguntas ¿y a ti cómo te gustaría morir? No, yo durmiendo, claro. Todo el mundo se quiere morir durmiendo porque no te enteras de nada, ¿no? Como decía el clásico, morir, dormir. Claro. Fíjate que además yo tengo una teoría, no sé cómo lo ves tú, yo tengo una teoría. Si tú ofreces a las personas un camino legal para decidir el final de su vida ante una situación de sufrimiento, se evitarían un montón de suicidios y de muertes. Claro. Porque yo creo que hay gente, digo, por si alguien está pensando que estamos abordando esto con mucha ligereza, hay muchas personas que se suicidan en circunstancias muy complicadas de la vida, no solo por temas de salud mental. Yo, por trabajo, desgraciadamente, he visto cosas de estas. Pues que es que la vida se les hace invivible. No saben cómo salir de una deuda, no saben cómo salir de una ruptura emocional. Entonces, si esas personas pudieran dirigirse al sistema público a explicar y a exponer que quieren acabar con su vida y por qué, no tengo ninguna duda de que lo primero que el sistema público les diría es: hombre, vamos a ver. Usted ahora mismo está sufriendo un dolor terrible por una pérdida, la separación, la muerte de un familiar, lo que sea. Tiene usted que saber que hay un periodo de duelo. Entonces, vamos a ayudarle con ese periodo de duelo. Cuando tú no ofreces desde lo público la posibilidad de que una persona que tiene un sufrimiento emocional
no basado en una enfermedad grave o en dolores, cuando no ofreces eso, la persona solo tiene un camino. Un camino en el que muchas veces no le cuenta esto a nadie y no puede recibir ayuda. Claro. Y una persona que a lo mejor sería reversible para la ilusión de vivir, ¿no? Una persona joven, 40 años, que de pronto después de 15 tiene un revés emocional, lo que sea, o pierde un hijo, o cosas terribles que pasan en la vida. Si tú le das una puerta a la que llamar en lo público para mostrar ese sufrimiento y decir me quiero ir, es más fácil que tú le puedas convencer de por qué, ¿no? De por qué no. Pero si no tienes eso que ofrecerle, pues la persona opta por una vía terrible que a veces es, como tú has dicho antes, la autolisis, el suicidio. Claro, si es que a ver, lo que estamos hablando es ya la última opción, incluso después de haber pasado igual por una terapia larga. Quiero decir, no está de más en esa circunstancia de haber llegado a ese punto de la vida. Oye, pues antes de hacerte un gazpacho, pues voy a hablar largo y tendido, pues no sé, con un psicólogo o con quien sea. Claro, el problema está que mucha gente no se lo puede pagar tal cual está la salud mental en España, pues mucha gente no se puede permitir eso. Yo, por fortuna, he ido en varias ocasiones a lo largo de mi vida a terapia, pero yo, oye, me lo he podido pagar. Y he ido. La primera vez fui por la pública y bueno, pues tuve un psicólogo que me veía una vez cada 2 meses o 3 meses. 20 minutos como mucho. Y claro, eso no vale de nada. No, la sanidad, entonces, la salud pública en cuanto a salud mental, la verdad, con grandísimos profesionales que los hay, pero no dan abasto, no es suficiente. Entonces yo, mira, por fortuna, pues he podido y me ha venido muy bien, porque muchas veces simplemente con hablar, porque a mí todos los que me han atendido siempre me han dicho, dice, bueno, a ti no te pasa nada en el sentido de que, bueno, que no tienes ningún trastorno ni ningún... Tienes un diagnóstico. ¿no? Claro. Pero esa sentencia de muerte para seguir teniendo consultas contigo. Porque te dicen, no tienes diagnóstico, te damos el alta. Y entonces es cuando te tienes que ir a rascar el bolsillo entre 65 y 90 euros a que te atienda una psicóloga, un psicólogo privado. Claro. Que no está mal, pero claro, lo que tú dices, no se lo puede permitir todo el mundo. Eso es. Pero bueno, que muchas veces, ya aunque sea dentro de esa consulta privada, el hecho de hablar y el hecho de verbalizar, ¿no? Pues no sé, lo que te preocupa o el barullo que cada uno tenga dentro de su cabeza, el hecho ya de verbalizarlo te descarga un montón. Y luego, por supuesto, tienes el feedback, ¿no? Del profesional. Y bueno, pero ¿y si pasas esa terapia y dices, es que sigo pensando que he llegado al final? No sé, hay culturas, o yo juraría haber visto un documental alguna vez que no lo he vuelto a encontrar, con lo cual yo no sé si el documental este que vi fue como El perro de Ricky Martin, porque juraría que vi un documental en el que hablaban, salían pues matrimonios y tal de no recuerdo, bueno, de países escandinavos, no sé si eran suecos, noruegos o de los dos o tal, que decía que tenían como una especie de kit preparado allí guardado en su casa, pues para el día que hiciera falta, que no pudieran seguir adelante,
pues lo tenían allí preparado. No he vuelto a encontrar ese documental. No sé si es que me lo he inventado o simplemente lo han retirado de... Me pega mucho. Lo que pasa es que no creo que sea legal. Ni siquiera en los países nórdicos. Quiero decir que igual tú tienes el kit, pero no creo yo que eso sea... Ya. Sí. O sea, suelen ser más movimientos en favor de la eutanasia, de una muerte digna, que lo pueden facilitar. Sí. Hace unos meses escuché a Juanjo Millás con Javier del Pino y hablaban de este tema y hablaban de la asociación Derecho a Morir Dignamente. Sí. Que además da mucha formación y sobre, bueno, y asesoramiento y todo esto. O sea, es una gente que se mueve bastante, sobre todo en el tema de información y tal. Y estuvieron hablando de esta asociación y bueno, digamos que, a ver, no es que te ayuden, pero bueno, de alguna manera sí te dan cierta orientación y ciertas historias, claro, obviamente entiendo sin pillarse los dedos y dentro sin pasar la línea roja de la legalidad, ¿no? En teoría, pero bueno, tú sabes que al final dentro de una consulta existe también el derecho a la confidencialidad. Si bien es cierto que si es una consulta pública, el funcionario no puede mantener dentro del derecho a la confidencialidad un presunto acto delictivo. Mira, estoy encontrando un documental que no sé si es el documental al que tú te refieres, porque a mí lo que me sonaba es que había un derecho bastante amplio en Suiza que se llama Exit, en relación al derecho a morir en Suiza. Busca por ahí porque igual puede que sea... Mira, me lo voy a apuntar y lo voy a volver a... No, porque estos tienen como un... El tipo, el director se llama como Fernando, pero sin la O, Melgar. O sea que tiene el origen no debe ser muy, muy lejano a Castilla. Y la asociación se llama Exit. Y va sobre la asociación y sobre el suicidio asistido en Suiza. Pues igual no eran suecos, sino suizos. Podría ser, por eso te lo digo, porque... Claro. Pero también a lo que voy, que también es en colación a lo que has dicho tú de nuestra cultura católica, ¿no? En los países nórdicos, que son como más vikingos, ¿no? Sí. Me refiero de una manera jocosa, ¿no? Son más vikingos en sentido culturalmente y tal, tienen otra cultura diferente a la nuestra. Y sí tienen como más interiorizado, aunque no sea un asunto legal, pero la gente sí tiene más interiorizado este tema. Aquí la muerte es un tabú, lo ha sido siempre, las plañideras, las mujeres de negro en los pueblos, esto, en fin, se va perdiendo, ¿no? Todo. Pero claro, para nosotros la muerte es una tragedia, la muerte es el final. Y te diré, es una cosa curiosa, ¿no? Me pasa con mi madre, ¿no? Yo le veo el miedo que tiene con la edad, muchas veces le produce ansiedad. Cuando vino mi tía la monja, yo lo conté en Bala Extra, le dije a mi tía la monja, llévate la misa. O sea, no entiendo, lo digo con todo el respeto a todas las creencias de toda la gente, no entiendo cómo te sometes a todas las reglas de la Iglesia Católica, con las limitaciones que eso tiene, ¿no? Y no aprovechas las ventajas. Porque hay que reconocer que la fe respecto al afrontamiento de la muerte es una ventaja, ¿no? Me voy a morir, he sido buena persona, si he cometido algún pecadillo, pues me voy a donde el cura, lo confieso, me dan los santos óleos y ya está, ¿no? La extrema unción y ya está. Entonces, lo que no entiendo, porque lo viví con mi abuela y con mi abuela fue distinto. Mi abuela, que murió con 93, 94 años, en el año 2007, serían 93, porque yo creo que mi abuela era del 2014, del 1914. Era una expresión, hasta que la mujer entró en coma, era una expresión de felicidad, ya está, he vivido 93 años, estoy feliz,
me voy a reencontrar con mi marido. Me voy a reencontrar con mi marido, ni más ni menos que 15, 20 y tantos, casi 30 años después. Y como creo en Dios 100%, en el cielo, en el infierno y todas las cosas, y mi abuela fue la persona más buena que te puedas echar a la cara, pues ya está, lo tiene hecho. Entonces, ¿por qué la cultura católica nos carcome con el miedo, nos carcome con todo ese dolor y con toda esa película, y sin embargo no nos da esperanza? No digo que sea esto culpa de la Iglesia, sino realmente cuál es la fe que tiene la gente que tiene fe. Bueno, es que yo te voy a decir que en parte sí tienen culpa la Iglesia de una cosa, y es de habernos quitado el misticismo. La propia Iglesia no le interesa que la gente tenga misticismo y tenga... lo que quiere la Iglesia, ahora, bueno, y cada vez menos, porque yo creo que la Iglesia cada vez tiene menos influencia, ¿no? Al menos en Occidente, ¿no? En otras zonas del mundo las iglesias o las religiones tienen mucha fuerza todavía. Bueno, yo estoy hablando de la Iglesia Católica porque claro, es la que tenemos entre porque nosotros. Es la que tenemos. Pero ojo, claro, que la Iglesia Católica son unas hermanitas de la caridad, nunca mejor dicho, respecto a lo que yo veo en algunas familias, con todos mis respetos, no quiero ser racista, que viene de América Latina en torno a esas iglesias pentecostalistas evangélicas que nada tienen que ver con la iglesia histórica evangélica que ha habido en España. Una iglesia muy respetuosa, en algunos casos muy relacionada con la etnia gitana, sí, en otros casos no. Bueno, pues protestante, una iglesia protestante tradicional, pues que no cree en la virginidad de María y tal, pues bueno, la típica iglesia protestante de la Reforma luterana, ¿no? No, lo que nos está llegando es una cosa que además es una mezcla de religión y política. Sí. Terrible, en donde son capaces de decirte que ven el demonio, que su hijo es el demonio porque se comporta mal, pero no, tu hijo no es el demonio, tu hijo está en un brote adolescente, pero no, es el demonio. Y digo, pero esto ya la Iglesia Católica no te lo diría así. Eso es. Sí, no, nos han quitado, y bueno, las latinoamericanas, pues como tú dices, más todavía, es que es otra... Pero nos han quitado eso, nos han quitado la espiritualidad. Nos han quitado la espiritualidad y todo es dogma de fe y esto hay que creerlo por narices, aunque no lo sientas, terminas sintiéndolo de las veces que te lo repiten, ¿no? Y yo creo que no consiste en eso, la espiritualidad es otra cosa, ¿no? Y el misticismo es otra cosa y la Iglesia yo creo que se ha preocupado mucho de ir eliminando eso de la población, ¿no? Me relaja mucho más, Santi, no sé si a ti te pasa o tienes costumbre de esto o lo quieres contar, que también es una cosa mía que yo cuento. A mí me relaja entrar en determinadas iglesias, por ejemplo la Basílica de Begoña en Bilbao, cuando no hay misa. ¿No? Siento una energía, siento una tranquilidad, un templo que se hacen en sitios muy especiales, que te transmite paz, tranquilidad. Y yo no me avergüenza decirlo a un chaval que estaba súper agobiado con la vida, que decía que le sentaba bien hablar conmigo, que no le sentaba nada bien ir con su psiquiatra, que le atendía el hombre 7 minutos y le cambiaba las pastillas, porque es así el sistema público de salud mental. Sí. Yo al final me enteré de en qué momentos la iglesia de Ermua estaba abierta sin oficios y le dije, mira, intenta ir ahí unos ratos, respira y siente un poco la tranquilidad. Y le bajó muchísimo la ansiedad. Que tú dices, o sea, un funcionario público mandando a un chaval de 20 y tantos años a una iglesia a sentarse ahí en un banco
para que se sienta mejor. Sin embargo, cuando voy a misa, que es algo que ya hago en los compromisos habituales, desgraciadamente, mira, relacionados con la muerte, lo que siento es un ritual vacío. Puede ser que haya personas que no, pero yo lo que siento es un ritual vacío, un ritual que está escrito, en donde en muy pocos momentos se produce realmente una comunión con el resto de la gente que está allí, como para que se dé como un sentimiento colectivo de trascendencia o de algo. Eso es más fácil para mí encontrarlo en mi habitación, escuchando una relajación guiada de Schultz o alguno de estos métodos que hay para relajarte, tipo ¿cómo le llaman? La meditación trascendental de los budistas y tal. Mindfulness y todo esto. El mindfulness. En este tipo de cosas, si entras en una cierta, si lo haces bien, si lo practicas con periodicidad, si entras, yo no sé si diría que en un misticismo, pero te compro el término porque entras como en una sensación de decir, bueno, aquí estamos, ¿no? Y cuando no estemos, seguiremos formando parte de todo esto de la manera que sea. Eso es. Con moléculas de carbono, que en el fondo es lo que somos. ¿Qué va a pasar con nuestra muerte? Que nos vamos a desorganizar como moléculas de carbono. Pues ya está. Es el dios de Spinoza, ¿no? Sí. Formar parte un poco del... Ser parte del de gran un ser todo. superior que es la Tierra, al fin y al cabo, el planeta o el universo. Sí. Correcto. Sí que un día de estos hacemos 1 a 3 con Eduardo y entonces sí que ya nos sale directamente un capítulo de filosofía. Estupendo. ¿Qué te gustaría a ti? O sea, ¿qué le pedirías a los legisladores y legisladoras a este respecto? Pues la cosa es que, fíjate, yo no sé si les pediría algo, simplemente es el respeto a una decisión adulta, meditada, racional y libre de dolor y de... no motivada por dolor, por enfermedad, etcétera, ¿no? Si es que simplemente lo que hace falta es, hombre, a ver, si te pudieran proporcionar el fármaco, que eso no lo van a hacer, claro, pero el fármaco, digamos que te apague la luz, digamos, vale, pues estaría muy bien. Evitaría que mucha gente hiciera barbaridades consigo mismo. Sí. Porque mucha gente no sabe realmente qué hacer consigo mismo, ¿no? No sé. Yo es que es lo que he estado viendo, es lo que he estado hablando y el tema ese de bueno, mira, me estoy acordando ahora mismo, una de las cosas que hay en la residencia es que las ventanas no se pueden abrir del todo. Todas las ventanas están trabadas. La puedes abrir y la abres un palmo. Pero todas las ventanas están trabadas precisamente para evitar, en fin, situaciones incómodas. Y bueno, a los legisladores, si es que no sé, yo a los legisladores le pediría otras cosas, como por ejemplo el tema de la eutanasia, y sí, que por ejemplo esta chica Noelia Castillo, que hace poco, bueno, pues le pudieron practicar la eutanasia, pues que no tuviera que pasar por el calvario que pasó con los recursos del padre, ¿no? Yo ahí creo que si eres una persona adulta y has decidido eso de forma voluntaria y consciente, es tu voluntad. Ya, lo que pasa es que vivimos en
especialmente en España, pero en toda Europa y en otros lugares, vivimos, como decimos, en una cultura en la que si tú defiendes esto, parece que estás defendiendo que matemos ancianitos, como si estuvieras jugando un... Además es que por eso he empezado esta charla diciendo esto, lo he pensado solo para mí. O sea, yo esto no quiero ejercerlo con nadie y además menudo marrón que sería eso. Que va. Esto es solo un planteamiento mío personal, intransferible, para mí conmigo mismo. Pero fíjate que incluso la gente más valiente que se ha animado a abordar el asunto de la eutanasia, por ejemplo, en el cine, ¿no? Mar Adentro o $1 Million Baby, siempre ubica a los personajes en la situación extrema de elegir ayudar o no ayudar a la persona que desea morirse, pero colocando a la persona en una situación invivible, ¿no? En el caso de Mar Adentro, pues colocando al personaje principal pues sin poder mover más que prácticamente hablar y poco más. Y en el caso de $1 Million Baby, una película que es verdad que Clint Eastwood es un hombre muy conservador, pero al mismo tiempo es un tío inteligente y un enorme cineasta. Lo mismo, en un sufrimiento invivible, ¿no? que lleva. Yo recuerdo la escena en la que ella, es un poco explícito lo que voy a decir, digo, por si alguien es un poco, en fin, en la que ella se muerde la lengua para intentar desangrarse, que al final no lo consigue porque el equipo médico se da cuenta y tal, hasta que al final $1 Million Baby tiene ya no sé cuántos años, no me acuerdo de qué año es, o sea que no voy a hacer ningún spoiler, pero evidentemente al final su entrenador, Clint Eastwood, no me acuerdo el nombre del personaje, que se debate, ¿no?, entre su fe. Yo creo que es un pensamiento del propio, conociendo a Clint Eastwood, creo que era un pensamiento en aquel momento del propio Clint Eastwood, ¿no? Desde con su conservadurismo cristiano, ponerse en una situación muy valientemente, cinematográficamente dicho, muy valientemente de decir, ojo, que aquí hay gente que puede estar sufriendo y a la que no le estamos dando respuestas. Un hombre nada sospechoso de ser un izquierdista peligroso, ¿no? Porque esto también es un problema que tiene el derecho a la muerte digna, que se relaciona con las ideologías. Y no bueno, con los pero como humanos. todo hoy día, el ecologismo se relaciona con las ideologías. Bueno. Y la muerte digna y cuántas cosas, ¿no? Porque si la saco yo a la palestra, entonces, ya sea yo de un lado o de otro, los del lado contrario van a rechazar. Sí, empieza. Porque la política está así, montada hoy día. Enfrentamiento. Sí. Digo que hay ya, de todas maneras, algunos pensamientos o algunas ideas, como por ejemplo el ecologismo siempre se ha relacionado con la izquierda, pero ahora el ecologismo tiene su vertiente ecofascista, ¿no? El ecofascismo que habla de la superpoblación y la eliminación de ciertos grupos poblacionales, sobre todo que no sean blancos y que sean pobres, que al fin y al cabo van a constituir el problema del planeta. Es decir, para que yo pueda seguir conduciendo mi vehículo de 5,5 metros que consume 20 litros de combustible al año, pues ¿cómo lo compensamos? No plantemos árboles o cambiemos a un vehículo o andar o a ir en bici. No. Lo que plantean algunos es acabar con una parte de la población que parece que le sobra al planeta. Entonces empiezan a producirse también como... pero bueno, lo que pasa es que yo siempre que hablo de esto siempre termino diciendo lo mismo. Eso no es ecologismo, eso es fascismo. Claro. O sea, el ecofascismo no existe, existe el fascismo. Es decir, si a mí Hitler me dice no quiero acabar con todos estos judíos porque es que me producen un problema ecológico en Alemania, claro. Mira, por lo que sea, no
no cuela, ¿no? No cuela. Los planes eugenésicos y maltusianos nos vienen desde el siglo XIX, incluso antes, Sí, ¿no? sí, no son siglo buenos, XVIII, no son nuevos. cuando se tomaban medidas corporales, fisiológicas del cráneo, si tenías más distancia entre la barbilla y el no sé dónde, resulta que entonces eras, digamos, un humano... Un ser inferior, sí. Un ser inferior, sí, un humano degradado, degenerado, ¿no? En fin. Una Esparta 2.0, ¿no? Eso, bueno, pues ya está. Pero fíjate, en los tiempos de Esparta, ¿de qué estamos hablando? Del año, no sé, 600, 800 antes de Cristo, uno incluso puede entender que en aquellos tiempos, y más atrás en el tiempo más todavía, se pudieran tomar decisiones salomónicas en según qué circunstancias, porque realmente las comunidades eran muy vulnerables y muy débiles. Un grupo poblacional que además no eran excesivamente grandes podía desaparecer por causas que hoy día, vamos, ni nos plantearíamos que pudieran ser un problema para nosotros. Claro que eso con los ojos de hoy día ni se justifica ni se comprende, ¿no? Pero en aquellos tiempos, vete a saber. Y luego que eso también entra un poco en contradicción porque todos los estudios que se han hecho sobre, bueno, pues el hombre de la edad, el ser humano, de la edad de piedra, de la edad de los metales, etcétera, se ha caracterizado el ser humano por cuidar de sus mayores o de los heridos o de los... Pero sí es verdad que ha habido sociedades pues muy, muy bárbaras en ese aspecto, ¿no? Lo que le pasaba a los espartanos también es que les faltaba un siglo o dos o algo más para que llegaran los filósofos clásicos griegos, claro, y pusieran un poco en orden la ética y los pensamientos en torno a lo que es un ser humano, ¿no? Y lo que es la vida. Entonces, bueno, claro, eran sociedades mucho más arcaicas, está claro. Era mucho más arcaica y concretamente Esparta era una sociedad totalmente militarizada. O sea, allí todo el mundo era militar y los que se dedicaban a ser agricultores, etcétera, pues era como eso, la gente de segunda o los esclavos, pero era una sociedad militarizada. Esto que voy a decir puede levantar polémica con Carmela, porque ha estado en el Museo de la Evolución Humana, que ya sabes tú que ella es muy crítica. Sí. Un museo del que yo he hablado muchas veces y que a mí personalmente me gusta, pero claro, yo no soy un científico de ciencias más que sociales, y esto, bueno, sí, tiene que ver un poco con las ciencias sociales, pero no. Esto es más terreno de Carmela, entonces yo la respeto mucho. Pero... se habla, y no sé cómo de cierto es desde el punto de vista de Carmela, no sé si Carmela apruebe esto o no. Uh-huh. Por muy arcaicos que fueran los espartanos, cierto es que se menciona cuando vas al Museo de la Evolución Humana, y sobre todo si visitas el yacimiento de Atapuerca, cómo ya hay síntomas de que a las personas enfermas, a las personas mayores y a los bebés se les daban cuidados. Sí, claro. Es decir, que la humanidad, no en la época de Esparta, no en la época de la Grecia clásica o de la Atenas clásica, ¿no? Uh-huh. Sino muchísimo antes, en la prehistoria, los primeros homínidos ya cuidaban del débil. Eso es. Ya cuidaban del débil. Y ya había un pensamiento mágico en torno a la muerte. Sí. Es decir, que cabría pensar incluso que eran capaces de pensar en una trascendencia, en algo. Había rituales de muerte. De hecho, tú que antes has hablado de ir a misa,
La liturgia, yo creo que la liturgia más antigua que debe... Bueno, no lo sé porque yo tampoco soy antropólogo ni nada de eso, pero la liturgia más antigua que debe haber es la del funeral, ¿no? La de acompañar Posiblemente. al fallecido y a la familia del fallecido, porque tú ten en cuenta cuando tú vas a una misa, pues una misa de difuntos, si no eres un familiar cercano, te va a pasar un poco lo que has comentado, que no sientes esa comunión, esa hermandad, ese acompañamiento, porque tú vas a acompañar, tú no vas a, digamos, a que el grupo te acompañe a ti, sino que tú eres el que va a acompañar a las personas que han perdido. Santi, yo no siento la trascendencia. O sea, el acompañamiento, la parte social, sí. Claro. El dar un abrazo con toda mi alma a una persona que ha perdido a su padre, a su madre, que sea un compañero de trabajo, quien sea, ¿no? Pero lo que no siento es la comunión. Puede ser falta de fe, eso también es verdad. Pero ni siquiera siento algo para lo que no se necesita la fe, que es como un momento de recogimiento, de reflexión. Sí creo que los seres humanos vamos a los funerales y pensamos en nuestra muerte. Eso sí, lo pienso desde muy joven. Uh-huh. Yo he sido monaguillo y siempre pensaba, aquí todo el mundo está pensando en su muerte, nadie está pensando en el que está en la caja. Las hijas, los hijos, la esposa, el marido, seguro que sí, pero quiero decir, la mayor parte de la comunidad va allí, observa la muerte relativamente desde fuera. Y yo creo que todo el mundo lo que está pensando es en su propia muerte. Y esto se lo escuché a un cura en una homilía, en un funeral, y dije, has estado acertado, pensé. Has estado acertado. Pero me falta esa trascendencia. Es un poco lo que me pasa, que me falta esa trascendencia. Fíjate, estábamos hablando, llevamos, no sé cuánto rato llevamos ya, pero... estamos hablando del derecho a decidir la muerte sin tener ninguna enfermedad, sin nada de esto, ¿no? Uh-huh. Y de la influencia de la Iglesia Católica, pues más de una hora llevamos ya, de la influencia de la Iglesia Católica y de la Iglesia cristiana en general en todo esto, y de otras iglesias. ¿No pudo acaso Jesús evitar su muerte en el supuesto de que la historia de Jesús sea histórica y creíble? Porque Jesús conocía, ¿no? Según las escrituras, según lo que habían dicho los profetas, él tenía la sensación de que él cumplía una misión en el mundo. Lo estoy diciendo ahora desde el punto de vista de la convicción cristiana, de la fe cristiana. Sí, Yo sí. no estoy diciendo que lo crea o no lo crea. Uh-huh. Yo creo bastante en la figura de Jesús. Esto es una cosa muy curiosa, pero a mí sí me ocurre. Que no es incompatible con no tener una fe trascendente. Entonces digo, a Jesús es el personaje de Gabriel García Márquez de Crónica de una muerte anunciada. Él sabe desde el principio, bueno, desde el principio no, pero a partir de un determinado momento, que es cuando se marca el inicio de la Cuaresma, cuando él se va al desierto y se le aparece el demonio y tal y cual, que es como empieza a aparecer la posibilidad de renunciar a su fe, dejar de ser el Mesías a cambio de seguir viviendo. Uh-huh. Porque de lo contrario te van a matar. Alguien puede decir, hombre, no, Jesús no se suicidó, a Jesús lo mataron. Bueno, ya, pero no sé cómo decirte. Esto es como cuando un periodista sigue ejerciendo el periodismo libre en Rusia, le vienen varios avisos, le descubren que le estaban envenenando y el tío después vuelve nuevamente a Rusia hasta que definitivamente lo matan, ¿no? Sí, mira, el caso de Navalny, ¿no? Correcto. Que pues volvió... esta gente, aparte de valientes, demócratas, gente liberal, gente que defiende una cantidad de principios brutales por encima de su propia vida, en el fondo es gente que decide que morir merece la pena en ese momento. Uh-huh. Porque no tienen ninguna duda de que van a morir. Entonces, me resulta curioso, ¿no? En esta reflexión me da que pensar
en la propia figura de Jesús, si seguimos un poco con los mitos católicos, ¿no? Jesús sabe que va a morir y no renuncia a todo lo que viene a ocurrir después. Y muere en una cruz y hay un momento, ¿no? Dicen las escrituras, dice la lectura de la pasión, dice, si puedes, aparta de mí este cáliz. Si puedes. Ujú. Dios, si puedes, aparta de mí este cáliz, pero sé lo que me toca. Y eso no ha dado una cultura católica del derecho a la muerte, ha dado una cultura católica en la que la muerte está en manos de Dios. Y alguien dirá, bueno, ya, pero es que la muerte de Jesús finalmente estuvo en manos de Dios, porque tenía que morir por la salvación de las almas de tal, y el pecado original. En fin, interesante. Me has dado... Hoy me has dado tema para pensar. Fíjate, yo todo lo que has contado lo he aprendido hace poco porque yo no he tenido educación religiosa. A pesar de haber nacido en el 73. Y fíjate, yo, como te digo, no he tenido educación religiosa, ni siquiera he hecho la primera comunión. Y todo lo que has hablado ahora y mucho más, la vida de Jesús, la he aprendido viendo una serie, viendo The Chosen. Uh-huh. Y la verdad es que, yo ahora mismo tampoco me voy a poner a leer la Biblia yo solo, porque probablemente no entendería muchas cosas, pero me ha servido para adquirir un conocimiento que, seas creyente o no seas creyente, la mayoría de la gente tiene, ¿no? Porque la mayoría de la gente pues ha estudiado religión en el colegio, ha ido a catequesis y más y menos, pues todo el mundo, aunque luego ya te hayas apartado, incluso se te haya podido olvidar, pero hay no solo el tema de que Jesús sabía de antemano que iba a morir, sino es que, no sé, mitos como el de la Verónica, yo lo desconocía totalmente, ¿no? Y como eso todo, ¿no? Uh-huh. Y cuando estabas hablando, yo estaba pensando en las imágenes de la serie de The Chosen, cuando, Jesús ya habla con Pedro y habla con todos los demás, con su madre y tal, y diciéndoles que ese es su destino, ¿no? Sí, que su tiempo se acaba. ¿Dónde la has visto? ¿En Movistar Plus? No, en Sky Showtime. Vale. He estado por aquí viendo porque yo no la he visto, pero le voy a dar un tiento. Tiene, creo que 5 temporadas actualmente. Sí. Y correcto. queda una que me imagino que se estrenará este año, que este año ya es la definitiva. La última temporada ha sido, digamos, la mitad de la Semana Santa. Uh-huh. Y la última temporada pues ya es la muerte y me imagino que es resurrección. Habrá quien te diga, pero no hagas spoilers, que a Jesús lo matan al final. Pero claro, no os preocupéis porque resucita al tercer día. Sí. Por aquí estoy consultando y dice que la primera temporada está disponible para su visionado gratuitamente en RTV Play, pero no puedo asegurarlo. Sí, yo lo he visto, creo que también la primera temporada me parece que también, como las ponen y las quitan, no lo sé. Hace un tiempo estaba también disponible en Prime, la primera temporada. Sí, puede ser. Y si querías más, te tenías que ya, obviamente, que suscribir. Bueno, pues pero son esas cosas que uno empieza a ver y si te gustan, pues pagas un mes y ves. Eso es. Querido, cuéntame primero, ahora que ya damos por cerrado lo Perfecto. de la muerte. Sí. No hemos llegado a ningún sitio porque en realidad... No, sé que estos son planteamientos personales, que cada uno tiene el suyo y...
No, que hemos hecho un camino y claro, pues no... Y que nos llegue dentro de muchos años. Luego si eso le doy un toque, le pongo un WhatsApp al perro y le digo, oye, ¿y no podríais ampliar un poquito la... ¿Vale? Al perro digo al presidente. Ya. Pero no creo que tengamos mucha... No creo que tengamos mucha capacidad de influencia. Me ha encantado la conversación, en cualquier caso me parece muy oportuna. Hemos hablado de muchas cosas, algunas está prohibido prácticamente hablar en los medios, o sea... Sí, hay mucho tabú. Todo el tema del suicidio es una cosa que sigue pesando en las redacciones de los periódicos. Creo que en un tema al día, hizo Juan Luis Sánchez un capítulo dedicado especialmente al tabú que había en las redacciones respecto al suicidio, un tema que yo había tratado hacía muchos años. Ya conoces las noticias. Sí. Y lo había confirmado también con gente del diario y con gente del correo aquí en Bilbao, que cada vez que te ponen que alguien ha aparecido porque se había caído a la ría, sí, o que el metro de Bilbao se ha interrumpido porque una persona ha caído a la vía, pues es un eufemismo más grande que un agujero negro. Se sigue pensando en muchas redacciones que hablar de esto genera que la gente tome decisiones vitales complicadas, aunque cada vez más las asociaciones de supervivientes de suicidio y de familiares de personas que se han suicidado piden que se hable de esto, ¿no? Y yo sigo pensando que sería muy útil que lo público ofreciera un lugar donde una persona pudiera ir a decir: quiero morirme. Porque se podrían salvar muchas vidas de personas que objetivamente podrían ser ayudadas a no morir. Ah, por supuesto. Pero bueno, esta es otra película. Dame una pincelada de esa web de ese programilla que has creado para descargar episodios podcast, y por qué es útil. Porque claro, las aplicaciones de podcast descargan podcast. Claro. Las aplicaciones de podcast descargan podcast y te los guardan en algún lugar del móvil que luego no eres capaz de acceder a ellos, ¿no? Porque son carpetas de estas que están con permisos de esos extraños de sistema y de administradores, que a lo mejor algunos gurús que conocemos por aquí son capaces de... Esta gente que formatea el móvil, le instala cosas, ¿no? Y otros sistemas operativos alternativos y estas cosas igual lo encuentran, pero los comunes de los mortales no. Ya te digo yo que Fran, madrillano, con el Podcast Addict te llevaría a la carpeta. Yo creo que en su momento yo era capaz de acceder a la carpeta, pero bueno, es igual. Cuéntanos en cualquier caso. Bueno, pues nada, es un programita que a ver... Está programado en Python. Yo hace 20 años fui programador. De hace 20 años para acá ya no he vuelto a trabajar en programación. Pero bueno, algo me ha quedado, ¿no? Entonces, bueno, pues ayudándome, hay que reconocerlo, ayudándome de una IA, pues fui construyendo un programita que es muy sencillo, consiste en meterle el feed de un podcast, te muestra los episodios de ese podcast y tú puedes seleccionar 1, 2, todos los que tú quieras y un botón de descarga. Y te descarga los MP3 directamente en tu ordenador. Muy bien. Es un programa que, bueno, está escrito en Python. Python es un lenguaje multiplataforma, con lo cual se puede ejecutar tanto en Windows como en Linux, como en macOS. Y bueno, pues ahí está en la página web, está colgado el código fuente y una versión compilada para Windows para, digamos, la gente menos avezada en asuntos informáticos. Y básicamente es eso, es un programa muy pequeñito. Hace tiempo que no lo retoco. Me gustaría, a ver si encuentro tiempo, que esa es otra,
que no lo retoco porque, bueno, siempre hay margen de mejora, ¿no? Pero bueno, también ahí está el código fuente a disposición de quien quiera descargárselo y quien sepa y pueda, que incluso lo mejoren ellos mismos. Eso lo tienes en palangano.com. Eso está en palangano.com. En la página web, pues mira, en la parte izquierda hay un menú y Sí. ahora mismo, si te digo la verdad, no me acuerdo cómo se llama. Donde Pero- pone software. Igual. Sí, será. A ver, Downpod 3. eso Aquí es está. el Downpod. A ver, yo es que lo estaba mirando antes. Eso es en software, eso es. Hay el Downpod 3, que es bueno, la versión 3.3, que sale ahí una imagen y todo de lo que es la interfaz del programita y abajo están los dos ficheros para descargarse, el código fuente y la versión de Windows. Y luego, bueno, hay otra opción en el menú que son versiones anteriores, que bueno, pues son lo que pone, versiones anteriores, la versión 2 y la versión 1, que son como más sencillas y más Pues espartanas. le emplazo a Fran a que baje y trastee con esto en su locura de... Es un programa muy pequeño realmente y Bueno. que quiero decir que cualquier persona que esté acostumbrada a programar y tal va a entenderlo muy, muy fácil y en muy poco tiempo. Es un programa muy sencillo. ¿Y tus podcasts? Cuéntanos tus podcasts. ¿Y dónde Bueno. te los encontramos? Bueno, en todas partes, pero ¿cómo se llaman? Pues mis podcasts, mira, ahora mismo, después del episodio este del año pasado con mi tío, que me mantuvo como 6 o 7 meses apartado del podcasting, he vuelto con mi podcast más antiguo y el que, digamos, más quiero y más me gusta y con el que más disfruto, que es el Gramófono de Palangano, que es un podcast sobre música clásica y en el que, aparte de los episodios canónicos en los que hablo de compositores, de obras musicales, desde música antigua hasta música del siglo XX, luego tengo otras piezas, digamos, más pequeñitas, más cortas, pues en unas cuantas novedades discográficas de música clásica, evidentemente. Tengo las píldoras palanganeras, que son una especie de espacios de unos poquitos minutos, recomendando un libro o hablando de algún otro concepto de música. Y luego tengo otros 2 podcasts dentro de lo que es la página web de Palangano, que son El vuelo del Zeppelin, que se lleva ya un año el pobre sin publicarse, aunque tengo ya en mente el siguiente episodio, pero hasta el verano probablemente no me ponga con ella. Y El vuelo del Zeppelin es una historia de Led Zeppelin, del grupo Led Zeppelin, en orden cronológico, desde los inicios hasta que se termine, no solo contando, digamos, o hablando sobre los álbumes, sino también sobre ellos, sobre su vida y sus peripecias en aquellos años de sexo, drogas y rock and roll. Luego tengo otro que no sé si ahora estoy planteándome si retomarlo o no, que es uno sobre asuntos personales, digamos, en el que hablo pues de poesía, de historia de Madrid, pues el último que publiqué fue sobre un ordenador portátil que me compré, un reacondicionado, en fin, sobre mis cosas, ¿no? En todo caso está todo en palangano.com. Está todo en palangano.com, salvo un Prestocast que... Sí. Que ese no está en palangano.com ni lo he asociado con digamos, con la, entre comillas, la red de podcast de Palangano. Esta parte está en el servidor de la aplicación de John Boluda
Y nada, ese es un podcast muy pequeñito, bueno, muy pequeñito como todos los de Prestocast, claro. Claro. Pero bueno, en ese estuve un tiempo pensando, digo, ¿qué hago yo? Porque yo lo de contar mi vida así por las buenas, pues yo qué sé, a quién le interesa, ¿no? No sé hasta qué punto, si voy en el metro al trabajo, si hoy he salido a la calle y está lloviendo, pues no sé, son cosas que no me interesa contar. Y a pesar de que yo escucho algunos prestos de ese tipo, ¿eh? Porque luego soy un poquito cotilla con los demás, pero... Stalker, eres un stalker. Sí, no me gusta tampoco contar mis cosas a ese punto. Entonces, bueno, dije, ¿qué rayos puedo contar yo en un minuto? Y bueno, di con la aplicación de la Real Academia Española, que esa la llevo siempre en el móvil. Sí. Y tiene una opción que es el diccionario, ¿no?, de la Real Academia. Sí. Y tiene una opción que es la palabra del día. Digo, tate, aquí está. Así eso es lo que yo quiero hacer. Así que dije, pues vamos a por ello. Y nada, pues creo que llevo 10 episodios contando cada mañana la palabra del día. Me lo dan todo hecho, solo tengo que leer un ratico y ya está. Doy fe. Pues, Santi, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu conversación. Y a todos vosotros, pues esto ha sido todo por esta semana en Bala Extra, una producción de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta, por pensar con nosotros, con Santi y conmigo hoy. Feliz fin de semana y hasta el lunes.